Comenzamos entonces nuestra clase de día lunes 26 de abril, que es nuestra tercera clase de la primera unidad que estamos viendo de la enseñanza de cuarto medio, ¿ya? Nuestra primera unidad alude a la comparación de lecturas, ¿cierto?, literarias, por lo tanto estamos trabajando en base a esa unidad. La primera clase, si ustedes se recuerdan, ¿cuál fue nuestra primera clase de esta unidad 1? ¿Alguien recuerda? Por cada clase, al inicio siempre les voy a preguntar qué vimos las clases anteriores, y aquel que me conteste bien les voy a dar una décima. ¿Qué vimos la primera clase de la unidad? Contexto de producción y recepción, y vimos los textos clásicos y contemporáneos. Súper bien. Melanie. Ya. Melanie Lobos, más una décima, ya. La primera clase vimos el contexto de producción y recepción, tanto de obras clásicas como modernas, y que eran muy importantes para poder hacer una en este caso, un análisis y también un estudio al comparar obras literarias. La segunda clase, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en la segunda clase? Modelos de lectura. Muy bien, Carla. ¿Pero cuál? ¿Cómo era este modelo de lectura? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Y que lo trabajaron en la guía? ¿Cómo era este modelo de lectura? ¿Qué debíamos hacer para poder entender un texto o una obra literaria? Ya, dice Carla, contexto de recepción y producción y hacer una lectura, ya, y que tenía que ver también con la clase número 1, pero ¿qué más había que hacer? Primero era por hartos pasos. Primero hacíamos, ¿cierto?, una lectura, pero antes de esa lectura teníamos que investigar sobre su contexto de recepción y de producción. El modelo de lectura dirigido. Muy bien, Fernanda. Eso es, modelo de lectura Fernanda Fierro. Fernanda Fierro más 1 y la Carla también. Carla Vergara más 1. Muy bien. En este caso, y como dice Melanie, ¿cuáles eran estos 4 pasos? Hicimos un modelo de lectura, como decía Carla. Fernanda decía que es una lectura dirigida, muy bien, y que eran 4 pasos. La última décima. ¿Cuáles eran esos 4 pasos? Busquen ahí en su apunte. Contextualización y motivación a la lectura, lectura ¿Ya? colectiva y reflexión inicial, lectura individual y análisis y valoración final. Súper bien, Pía. ¿Dónde está la Pía? Pía López. Súper. Entonces, hacíamos una lectura del contexto de producción y recepción, después hacíamos una lectura dramatizada, nosotros leíamos el texto como la tonalidad que quizás el autor quería dar, después hacíamos un trabajo individual y hacíamos esta lectura dirigida donde analizábamos los personajes, la evolución del personaje, y eso tenía que ver en Macbeth, cuando yo se los mostré y tenía que leer un poco del diálogo y responder en la guía de lectura cuál era el conflicto, ¿ya? Y al final después dábamos una valoración de lo que habíamos leído, ¿ya? En este caso, qué reflexión o qué mundo literario presentaba ese texto, etc. En 4 pasos, como decía Melanie, ¿ya? Entonces, como ven, al principio de cada clase podemos dar décima y recordando lo que hemos visto en clases. Partimos entonces con nuestra tercera clase de la unidad, y que es un segundo modelo de lectura para poder comparar obras literarias. Profesora, ¿pero por qué no está enseñando esto y no materia? Porque la unidad va enfocada a comparar 2 obras literarias que son contemporáneas y clásicas, y que va a ser, en este caso, la prueba, en este caso de nivelación de esta unidad.
Y no va a ser una prueba en WebClass, sino que va a ser un trabajo de investigación. Y para hacer este trabajo de investigación, ustedes van a tener que aplicar todo lo enseñado de todas las clases que hemos visto, desde la clase 1 de la unidad hasta la que vamos a hacer anterior al trabajo, ¿ya? Entonces, la próxima evaluación de esta unidad 1 va a ser un trabajo, ¿cierto?, de aplicación, donde ustedes van a tener que aplicar estos modelos de lectura en las obras literarias que ustedes van a escoger y que yo les voy a dar todas las instrucciones y van a tener que aplicar en ellas el contexto de producción y recepción. Este segundo modelo de lectura tiene que ver si la lectura dirigida, que era nuestro primer modelo y que tenía que ver principalmente con saber sobre los personajes, aludir al conflicto, a la evolución que tenían los personajes en la historia, este modelo de lectura que vamos a ver ahora, y que tiene que ver con esta idea de comparar obras literarias, va a estar referida al concepto de la estética, es decir, qué recursos estéticos se nos presentan en estas obras literarias que me permiten a mí como lector, ¿cierto?, considerarla interesante. Es como, por ejemplo, cuando nosotros leemos textos de terror, textos de amor, textos de aventura, y a nosotros nos produce una sensación, ¿cierto?, de placer mientras estamos leyendo, que no queremos que se acabe el libro. Y eso se va a llamar recurso de estética. Entonces ya sabemos más o menos para dónde vamos a ir con la evaluación final de esta unidad, y que es un trabajo de escritura de redacción, ¿cierto?, que va a ser analizar estas obras literarias bajo estos paradigmas que les estoy enseñando. Modelo de lectura número 2, identificar elementos estéticos en una obra relacionando su contexto de producción a partir de la aplicación de diferentes estrategias de lectura. Ya. ¿Y qué vimos en la clase anterior entonces? Este modelo de lectura, donde ustedes analizaron esta obra de Shakespeare, de William Shakespeare, Macbeth, de este rey, cierto, maligno, que bajo la magia, ¿cierto?, bajo, en este caso, de este mundo, ¿cierto?, misterioso, lleno de presagios y lleno de maldad, ¿cierto?, él se corona como rey, que al final se le determina a él mismo como una maldición, ¿ya? Y por eso, al principio de la clase analizamos su contexto, hablamos de William Shakespeare, quién era Macbeth, después hicimos una lectura dramatizada de uno de los capítulos. En este caso ustedes analizaron en la guía individual, los personajes, los conflictos, y luego al final se les preguntaba qué valoración o qué opinión tuvieron ustedes sobre el texto. Y eso es lectura dirigida. Antes de empezar, y que vamos a esta idea de lo estético, porque vamos a analizar esto, cómo la estética se da en la literatura, vamos a responder las siguientes preguntas, que es, ¿qué sensaciones nos provocan las siguientes imágenes? Si ustedes observan esas imágenes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se representa ahí? Por lo que ustedes pueden observar. Ya, Carla dice que la segunda le da tristeza, ese cuadro, ¿cierto? Ambos son fotografías, pero de diferentes cosas. La segunda es un cuadro, ya, le produce tristeza. ¿Qué sensaciones le produce la primera imagen? Esto tiene que ver con la cultura, ¿cierto?, propia de un país. Curiosidad, dice Sofía. Valentina dice, es con la demostración de una cultura, ¿ya? ¿Y qué demuestran estos anillos? Si nos vamos a cultura general, ¿cierto? Conocimiento general. ¿Qué demuestran estos anillos? Misticismo, dice Giorgio por ahí. ¿Alguien se sabe esta historia de estos anillos? Belleza, muy bien, Sofía. La cultura de los anillos, que en mujeres, ¿cierto?, donde tienen más anillos y más largo sea la extensión del cuello, ¿cierto?, más hermosas son estas mujeres, ¿ya? Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso vamos a ver que la literatura también nos produce sensaciones, con lo que dice el autor, con lo que nosotros nos estamos imaginando, ¿cierto?, cada vez que vamos
leyendo, introduciéndonos los personajes, nos va produciendo estas sensaciones. Por lo tanto, esas sensaciones nosotros los vamos a conocer como el concepto de estética literaria, ¿ya? Y si nosotros buscamos la RAE, el diccionario, ¿cierto?, de la Real Academia Española, de la lengua española, dice que estético tiene que ver con esta disciplina de la estética, ¿ya?, que estudia, en este caso, lo bello, lo elegante, lo artístico, ¿cierto?, de las cosas, ¿ya?, y que está determinado por un autor o un movimiento artístico. Por lo tanto, cada autor que va a crear una obra literaria va a tener una estética diferente. Por ejemplo, no es lo mismo leer Borges, que es existencialista, o Jean-Paul Sartre, en este caso, o por ejemplo, o leer, por ejemplo, en este caso, Gabriel García Márquez, o leer Julio Cortázar, ¿ya? No es lo mismo. O leer, por ejemplo, autores de literatura juvenil, ya en este caso no es lo mismo, porque cada uno va a tener un recurso estético, es decir, en este caso, percepción y sensaciones en su escritura que nosotros como lectores nos van a cautivar, ¿ya? Como dice Giorgio por aquí, en este caso la belleza es subjetiva, no todos tienen el mismo concepto de belleza claramente, y eso lo vamos a poder reflejar en las obras literarias, que para unos lectores el libro para ellos va a ser más cautivante que para otros lectores. Es como, por ejemplo, cuando le preguntamos, ¿te gustó el libro? Y a uno le dice, sí, a mí me encantó. Y otro dice, pero ¿cómo te va a gustar si es tan fome? Entonces la percepción de esa estética literaria que obtuvo ese lector que le fascinó ese libro, va a ser muy diferente de este lector que no le causó tantas sensaciones, por lo tanto no lo consideró un libro, en este caso, a guardar o en este caso a entender o a apreciar como si lo hizo este primer autor. ¿Ya? Entonces esto es muy subjetivo. Y ustedes saben que la literatura es subjetiva, que juega con nuestras emociones, nuestro desarrollo del pensamiento y también de nuestros conocimientos que tengamos en la vida. Entonces, como dice ahí, la estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza, ¿ya? Y como sabemos que para nosotros lo bello no va a ser lo mismo que para otra persona, y eso tiene que ver con nuestras percepciones y todo lo que tiene que ver con nuestro rango social, cultural, ¿ya? Etcétera. Como por ejemplo hay gente que le gustan las obras abstractas, estas pinturas abstractas, que sí tienen la capacidad de entenderlo, y otros que pueden estar todo un día y no les causa ninguna sensación porque lo encuentran aburrido, no se imaginan cómo una persona llegó a crear un cuadro tan desordenado con figuras que no tienen sentido, ¿ya? Entonces tiene que ver con una perspectiva, en este caso individual y subjetiva. La estética, entonces, esta idea de buscar lo bello y lo hermoso y atrayente de la literatura, tiene que ver con la percepción de la misma y de cada individuo, por lo cual se relaciona estrechamente con la percepción y el análisis de la actitud de cómo se desarrolla el libro para nosotros, y eso tiene que ver con esta creación artística. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la estética literaria tiene que ver con cómo el autor va a configurar su mundo literario a través de recursos como las palabras, los personajes que elija, las situaciones, el contexto, la forma en que lo va a expresar para mostrarnos a nosotros su libro, su obra final y nos cautive. Ya. Y eso tiene que ver también, como dice Giorgio, la idea de cómo nosotros vamos a entender un libro, una literatura, también tiene que ver con nuestro contexto social y cultural. Por ejemplo, hay libros que han sido vetados, ya han sido clausurados por la temática que el autor ha plasmado. ¿Alguien sabe o ustedes han escuchado de algún libro que haya sido vetado socialmente por lo que quiso demostrar?
y no fue comprendido por algún lector, por alguna academia y no se dio a conocer, o que sí se dio a conocer, pero quien lo lee le produce un poco de rechazo por su concepción social. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, el libro Tengo miedo, torero? ¿Nadie lo ha leído? ¿No? Por aquí me dicen, profe, como la época de Pinochet clausuraron los libros, sí, muchas veces los libros, ciertos que hablaban sobre esta rebelión del exilio también, política, y en este caso también se vetaron, ya también libros que hablan sobre, en este caso, la homosexualidad, ya en este caso también fueron vetados, y también aspectos como, por ejemplo, políticos. Entonces, ahí vamos a demostrar que muchas veces la estética literaria también produce esta idea de rechazo, ¿ya? Que apoyaban también, dice por aquí, estos libros que fueron vetados en la época de Pinochet por la dictadura, ¿ya? Entonces, fíjense que los libros también son instrumentos de crítica y también son vetados, ¿ya? Porque a pesar de que son obras ficticias, demuestran una percepción humana que muchas veces a la gente no recibe una recepción, en este caso aceptada por la sociedad y por lo tanto es rechazada y es anulado también este pensamiento del mismo creador, ¿ya? Y vamos a ver en la otra unidad que van a haber formas literarias muy revolucionarias y contemporáneas que todavía no son comprendidas por los mismos lectores. Vamos a ver estos artefactos poéticos creados por este gran célebre, ya Nicanor Parra, ya que a través de figuras él expresaba poemas. A través de figuras él podía contar una historia y era un texto literario. Entonces vamos a ver que ahí la estética literaria va a jugar con esta revolución de las ideas y también vamos a hablar sobre todo los conceptos de la literatura contemporánea. Entonces la estética literaria es el arte literario que estudia los procesos de creación del autor y los recursos que utilizan para crear la obra y que es sumamente subjetivo, ya sumamente subjetivo y que va a jugar, ¿cierto?, con la recepción que tenga este receptor y el conocimiento que tenga sobre el aspecto social, político, filosófico, religioso, educativo. Todo eso va a jugar para nosotros armar, ¿cierto?, esta estética literaria, ¿cierto?, en el libro que están leyendo. Vamos a ver el siguiente resumen de lo que quise decir en estas pequeñas diapositivas. A ver si compartí el audio. Ya. Vamos a esperar que cargue. No quiere cargar. Esperemos un poquito, ¿ya? ¿Se logra ver ahí? Sí, profe. Y ahora sí. Bienvenidos. Estética en la literatura. Se puede entender la estética como una filosofía del arte, ya que es la ciencia que se encarga del estudio de la belleza, de lo que es bello. ¿Cuáles son las características de lo bello? Más o menos la búsqueda de la verdad a través del arte, la percepción y la sensación del ser humano. Todos estos elementos se incluyen en el ámbito
del estudio de la estética. La estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia. Utilizando el sentido común, distinguimos estos grados de belleza y sus conceptos afines, como lo gracioso, lo grandioso, lo elegante, lo sublime, lo ridículo y más que todo Ya. lo trágico. Entonces podemos ver que la estética literaria es una filosofía del arte que va a plasmarse en estas obras literarias, que ustedes van a hacer un trabajo final donde van a poder comparar obras literarias. Y esta estética, muchas veces nosotros podemos rescatar de los libros lo gracioso de ellos, lo grandioso que puede ser, lo que nos dice, wow, ¿qué libro estamos leyendo ahora, estamos presenciando? ¿Ya? O qué características del libro, por ejemplo, si es elegante o lo sublime, cuánto nos eleva a nosotros a nuestras mayores emociones y que nos hacen muchas veces llorar con un libro, ¿ya? O muchas veces juega con lo ridículo, ya en ese caso tiene que ver con el estilo del autor o lo trágico, ¿ya? Entonces, nuestro segundo modelo de lectura es que en este caso nos va a llevar a analizar el texto que leamos de esa obra literaria y vamos a analizar un fragmento de ella. Por eso dice detallado, es decir, no vamos a estudiar todo el texto, sino que vamos a estudiar un fragmento de ella, puede ser un capítulo o puede ser una parte del capítulo que nosotros nos dimos cuenta que era muy significativa al comprender todo el libro en general, ¿ya? Y eso puede ser muchas veces, por ejemplo, un párrafo, como les digo, un capítulo de la historia que va a ser esencial de toda la obra. Y después que nosotros seleccionamos ese capítulo o ese fragmento de esa narración o de ese texto en general, vamos a integrar, ¿cierto? Y la vamos a integrar, en este caso, dando una explicación. ¿Por qué nosotros consideramos esa parte de esta lectura, cierto, importante, ya, ¿para qué? Para buscar en este caso la idea estética, cierto, del libro. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro de terror, vamos a ver que en un capítulo del texto literario o en alguna frase se condensa ahí la mayor estética del libro. Por ejemplo, si la estética del libro es del terror, en ese fragmento es donde el autor se explayó tanto que ahí nos quiso demostrar, cierto, en este caso su estilo literario, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ustedes van a leer un pequeño cuento de Julio Cortázar, ¿ya? Y que ustedes van a evidenciar, van a elegir un fragmento o una oración de ese pequeño cuento que es de una plana, yo se los voy a mostrar ahora, y ustedes me van a comentar y reflexionar por qué el fragmento que ustedes eligieron demuestra el estilo y la estética literaria quiso demostrar ahí Julio Cortázar. Y para eso también el texto hay que seguir estos pasos. Primero, si yo el texto me dice que es de Julio Cortázar, yo tengo que buscar en la web quién es Julio Cortázar. ¿Alguien sabe quién es Julio Cortázar? Primero, o investiguen ahí algo que sepan ahí. ¿Quién es Julio Cortázar? ¿Alguien lo conoce, ese autor literario? Un autor y un escritor argentino. Ya. ¿Y por qué se destacó? Y esto nos sirve mucho como cultura. Cada vez que ustedes lean un libro, y cuando nosotros hacemos lecturas complementarias de estas evaluaciones, siempre nos preguntamos por la vida del autor, porque eso nos va a llevar a entender el texto. ¿Quién será Julio Cortázar? Un escritor, pero ¿por qué se destacó? Pueden buscar ahí en la web o en su celular. Profe, escribió Rayuela. Ya. Pero se destaca por algo. Que fue importante para su carrera.
Ya, pero ¿por qué? Ya, escribió Rayuela, pero ¿por qué más? Porque algo tiene su estilo. Profe dice que sus obras se reconocen por su alto nivel de intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Súper bien. ¿Y cómo los plasma? ¿Cómo los plasma? ¿Cómo hace, por ejemplo, de un libro que muchas veces es complicado entender, lo hace para que nosotros nos lo estudiemos y lo volvamos a leer y lo volvamos a leer para poder formar al final una idea global de lo que queremos leer, y es una gran obra maestra. Y como dice Fernanda, y es un autor innovador porque se destaca y es uno de los mayores exponentes de la literatura contemporánea. Entonces, Julio Cortázar es un escritor argentino, es uno de los grandes figuras, en este caso literarias, que perteneció a la generación del boom literario, ya hispanoamericano. Por lo tanto, incentivó ahí, ¿cierto?, su literatura, ¿cierto?, su estilo, y ahí tenemos Rayuela, la gran obra maestra de Julio Cortázar, ya, si alguien lo puede acceder ahí y leer, porque ahí configura todo el mundo intelectual que él quiso plasmar a través de pequeñas frases, pero pequeñas frases que tenían un trasfondo existencialista, ¿ya? Y que demostraban también su propia cultura latinoamericana. Dio su merecida proyección entonces internacional a los narradores del continente. Entonces lo que me interesa saber de Julio Cortázar, que fue un escritor argentino que fue perteneciente a este boom literario contemporáneo de escritores latinoamericanos que revolucionó las letras, ¿ya? Y que se destacó por su estilo. ¿Cuál era el estilo de él? Estas rupturas del orden cronológico de una historia, ya no van a partir las historias de inicio, desarrollo y cierre final de la historia, no, sino que aquí hay un desorden de lo que se quiere contar, y ¿quién lo va a armar? Nosotros como lectores, ¿ya? Donde dice espacial, sacan al lector de su punto de vista convencional, porque nosotros siempre hemos leído textos que parten, por ejemplo, de había una vez y finalmente, ya, y que concluye, entonces yo me ordeno a la historia y yo sé que partió así, terminó así, pero Julio Cortázar nos desordena, ya, y hace que nosotros en nuestra mente podemos ordenar la historia y vamos a sacar una gran reflexión. Proponiéndote diferentes posibilidades de participación, de modo que el acto de la lectura que nosotros vamos a tener de sus escritos es llamado a completar este universo narrativo, en este caso innovador, como decía ahí Fernanda. Vamos a leer este texto, y este que ustedes van a trabajar en la guía. La guía tiene dos páginas, así que no es tan extenso, y este es el texto, es súper cortito. Fíjense cómo Julio Cortázar nos va a contar una historia, ¿ya? Y la modalidad, cómo lo va a hacer. Dice ahí, teoría del cangrejo. Así le coloca el título a su texto, Julio Cortázar. Había levantado la casa del límite de la selva, orientada al sur, para evitar que la humedad de los vientos de marzo se sumara al calor que apenas mitigaba la sombra de los árboles. Cuando Winnie llegaba, dejó el párrafo en suspenso, apartó la máquina de escribir y encendió la pipa. Winnie, el problema como siempre era Winnie. Apenas se ocupaba de ella, la fluidez se coagulaba en una especie de, respirando, borró una especie de, porque detestaba las facilidades del idioma y pensó que ya no podría seguir trabajando hasta después de cenar. Pronto llegarían los niños de la escuela y habría que ocuparse de los baños, de prepararle la comida y ayudarlos en sus... ¿Por qué en mitad de una enumeración tan sencilla había como un agujero, una imposibilidad de seguir? Le resultaba incomprensible, puesto que había escrito mucho más hartos que se armaban sin ningún esfuerzo, como si de alguna manera estuvieran ya preparados para incidir en el lenguaje. Por supuesto, en esos casos, lo mejor era, tirando el lápiz, se dijo que todo se volvía demasiado abstracto. Los por supuesto y los en esos casos, la vieja tendencia a huir de situaciones definidas. Tenía la impresión de alejarse cada vez más de las fuentes, de organizar puzzles de palabras que a su vez
cerró bruscamente el cuaderno y salió a la veranda. Imposible dejar esa palabra, veranda. Con lo que acabo de leer, ¿qué cosa particular les produce este texto? ¿Ya? Giorgio dice que está contando un tango en la historia, pero Carla dice también algo más interesante, que es que no termina las frases. Cuando Winnie llegaba, dejó el párrafo en suspenso y apartó de escribir. Después dice, coagulaba en una especie de, suspirando borró una especie de. Después dice, mejor era, tirando el lápiz. Y a su vez, cerró bruscamente. No se termina por completo lo que se escribe. ¿Y por qué si no está completo, es decir, se corta la idea? Cortamos la idea. ¿Ya? ¿Y para qué habrá querido cortar esta idea? Supongamos, si no es necesario que hayamos sabido la idea exacta. Es como para que nosotros como lectores pensemos qué es lo que va a suceder o no. Sí, y lo que dice también Valentina, muy bien, Pía, para que uno se imagine, como dice Carla, Valentina dice, para seguir leyendo de manera intriga. ¿Y por qué le habrá puesto el cangrejo? ¿Qué tiene que ver el cangrejo con el texto? ¿Por qué se imaginan qué hace el cangrejo? ¿Qué tiene de particular el cangrejo? Ya, camina a Porque paso. no retrocede el cangrejo, camina hacia adelante. Y es como que deja el tema ahí y empieza a contar otra cosa. Ya, podemos decir también que es la forma de caminar del cangrejo. Otros pensarían que sería esta idea de cortar, ¿ya? Porque yo busqué harto análisis de este texto, porque nos deja muchas cosas de imaginación. Primero, esta idea de que corta las ideas. Y cortar simboliza el cangrejo, mira, teoría del cangrejo, que corta las ideas. Y él creativamente, y aunque los parece un poco humorístico, que tiene que ver el cangrejo con la idea de cortar de sus tenazas, y Julio Cortázar involucra tantas cosas que nosotros podemos dar la interpretación que ustedes dicen, las pinzas del cangrejo que cortan, y que cortan este hilo narrativo, ya que muchas veces estamos tratando de entender lo que está haciendo el personaje, y lo que hace que juega Julio Cortázar y nos corta. Es como cuando nosotros estamos viendo una película y se nos cae el internet y justo quedó en una parte que queremos entender y se nos corta el internet. Y justo no avanzó y avanza tan rápido que perdimos esos minutos esenciales y parte con otra historia y uno dice, hoy me perdí justo esos 2 minutos y no sé qué pasó ahí. Y esa es la forma literaria que muestra Cortázar. Ya, Giorgio nos hace una filosofía del cangrejo, nos dice, el cangrejo nunca termina un camino, siempre sigue otro, y luego otro, en cierto modo, nunca tiene un destino de llegada. Muy bien, también se refiere a esto, a que el cangrejo, por su origen, crustáceo, ¿cierto? Siempre elige un camino y otro, pero sin destino, en este caso, sin significado, ¿cierto? Esencial de lo que está haciendo. También Julio Cortázar nos demuestra eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este pequeño escrito que quizás nos evidencia una historia, pero se nos corta ya con esta intención que nos quiere hacer Julio Cortázar? Ustedes van a hacer una pequeña guía que lo mismo que me acaban de comentar lo van a plasmar en las preguntas ahí, que se refieren a que ustedes van a escoger un fragmento y me lo van a explicar y ya tienen como base quién es Julio Cortázar y que tiene esta idea, ¿cierto?, bien particular de escribir, donde, por ejemplo, como lo vemos aquí, cortan las ideas con un motivo especial que tiene que ver con este estilo contemporáneo de expresar y que nos aleja
de lo normal que nosotros podíamos leer las historias, en este caso con un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ya? Entonces, esta tarea se entrega hasta el día domingo. Y recordar que tienen que estar leyendo Aura de Carlos Fuente. Profe, no tengo el libro. Usted va a Classroom, va a Plan Lector, y ahí está el libro descargable PDF. ¿Ya? Y que va a ser el 31 de mayo, pero esa es la fecha límite, y no va a ser una prueba de web class, sino que va a ser un trabajo individual de investigación. ¿Ya? Y este libro es súper cortito y es muy interesante, porque este libro va a morir si le hago una prueba en web class. ¿Ya? Porque el año pasado me pasó con los cuartos que hicimos una prueba en web class y murió, y todos tuvieron esa sensación de que mejor hubiese sido un trabajo de desarrollo donde ustedes pudiesen explayar la estética literaria de este libro, y que me lo comentasen y que pudieran informarse quién es Carlos Fuente y por qué el libro está escrito en segunda persona, como que si me estuviese hablando a mí, ¿ya? Y en este caso, y ahí ustedes pueden adentrar a este mundo de los críticos literarios. Así que este va a ser un trabajo individual de investigación. Yo voy a dar una pauta de lo que tienen que hacer, y voy a dar, ¿cierto?, una pauta de evaluación, cuáles son los puntajes y todo, y cuando se entrega el 31 de marzo. Por lo tanto, la próxima semana voy a dar las instrucciones. Da miedo la portada, sí, porque tiene que ver con una historia, ¿cierto?, de brujería propia de México, ¿ya? Y que está un poco trastocada aquí, ¿no? Y es muy interesante, no se lo voy a contar, pero lo tienen que leer. Y está escrito en segunda persona. Pueden buscar información como, por ejemplo, estos booktubers, ¿cierto?, en el canal de YouTube que me hablan sobre Aura. Hay uno súper bueno que les voy a mandar el link y se los voy a dejar ahí en Classroom, ¿ya? Para que sepan de qué se trata y lo puedan leer con esa intención, ¿cierto?, misteriosa, enigmática, de hechicería y de brujería, ¿ya?